Antes que nada vamos a orar para entregarle al Señor este servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado, porque nos has permitido abrir los ojos hoy y estar aquí, Señor, buscando de ti. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos este servicio, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, que seas tú manifestándote, Señor, en cada una de las palabras que saldrán de mi boca, y que todo lo que hoy se hable aquí, Señor, sea palabra de bendición, palabra tuya, palabra de edificación, Señor, que nos ayude a estar cada día más cerca de ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Antes de comenzar, quiero pedirle a las personas que no están en este lugar, sino a los que nos ven por medio de las redes, que compartan el servicio, que nos hagan favor de entrar a nuestra página. Tenemos una página ya, es www.jesusrocafuerte.org. Allí vas a encontrar todas las prédicas que hemos estado subiendo, los mensajes diarios que subimos también, y seguramente ahí vas a encontrar algo que en su momento va a ayudar a tu corazón. Hoy vamos a hablar acerca de Dios, como siempre, pero de lo que la gente nos pregunta muchas veces: ¿cuántas veces va a ser posible que Dios me perdone? ¿Cuántas veces va a ser posible que Dios me ayude si clamo a Él? Porque a veces pensamos que fallamos muchas veces y que ya Dios no nos va a hacer caso. El tema, para los que lo quieren anotar si gustan, es Dios de oportunidades. Me van a disculpar también porque voy saliendo de un resfriado muy, muy fuerte y a ver si no se me va la voz. Bueno, ok. En estos tiempos que se acerca el fin de año, que todo mundo se llena de buenos propósitos para el siguiente año, y que muchas veces hacemos recuento de todas las cosas que hicimos y que dejamos de hacer en el año que está por terminar, a veces nos damos cuenta que el balance no es muy favorable y que hemos fallado o nos hemos equivocado en muchas cosas. Y esto es común porque nosotros, como seres humanos, todo el tiempo nos estamos equivocando. En muchas ocasiones, la mayoría, las decisiones que tomamos son malas decisiones. Y lo peor de todo es que no nos equivocamos una sola vez, sino que a veces nos equivocamos muchas veces. Siempre que nos hemos equivocado, nos caemos, el Señor nos levanta, comenzamos a caminar nuevamente, pero en muchas ocasiones volvemos a caer. Y lo peor de todo es que tropezamos como solamente el hombre lo hace, con la misma piedra más de una vez. Pareciera que por más que andamos caminando, no reconocemos el camino, como si fuera nuevo para nosotros, como si nuestra memoria espiritual no funcionara, porque muchas veces hacemos las cosas de manera correcta y nos salen bien, pero luego de repente se nos olvida cómo es necesario hacer las cosas para que nos sigan saliendo bien. Y actuamos como si nunca hubiéramos pasado por esa situación. En ocasiones hay hermanos que han pasado por enfermedades, el Señor los sana, y luego vuelven a caer en otra enfermedad y se desesperan y no saben qué hacer. Y es cuando se les olvida que si el Señor los sanó una vez, los puede volver a sanar. Si el Señor te sacó una vez de tus problemas, te puede volver a sacar. Si el Señor te buscó una vez cuando tú te perdiste, te puede volver a buscar. Y actuamos como si de veras no supiéramos ni siquiera a dónde vamos. Lo peor del caso es que muchas veces nosotros podemos pensar que esto le sucede a gente que no conoce del Señor, pero para nuestra desgracia nos sucede a nosotros. Nosotros que decimos conocer, nosotros que decimos saber, nosotros que decimos buscar del Señor,
nos sucede también. Y dice por ahí un dicho que el que no sabe a dónde va, cualquier camino le lleva, ¿verdad? Pues cuando no tienes una dirección o un rumbo o una meta o un objetivo, pues es fácil tomar cualquiera. Da lo mismo, no vas a ningún lado. Dice Proverbios 14:12, la palabra dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nos encontramos con que no tenemos ni idea de lo que queremos. A veces nos da igual, estamos metidos en la corriente del mundo y estamos tratando de encajar en ese mundo donde andamos. Y el querer encajar en ese mundo nos hace a veces perder el rumbo de lo que realmente es importante y de lo que realmente es valioso para nuestras vidas. Aceptamos las cosas como vienen, como nos las ponen, a veces porque no nos critiquen, porque no nos señalen, a veces porque la gente no nos diga, pues no que muy cristiano, ¿verdad? O simplemente que nos llamen religiosos, o que nos llamen mochos, o que nos llamen de cualquier manera que a ustedes se les ocurra. Y entonces empezamos a aceptar muchas cosas. Y esto nos lleva a pensar que muchas veces nosotros, aún conociendo la verdad, se nos olvida que la conocemos. Se nos olvida que nosotros hemos conocido y hemos tenido intimidad con el Señor. Hay un versículo que todo mundo sabemos, que es Juan 14:6, en el que el Señor nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Están de acuerdo en eso? Todos sabemos que es verdad, ¿sí? Todos sabemos que esto es verdad. Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Hemos escuchado miles de veces este versículo, lo hemos recitado, lo hemos aprendido de memoria, pero en los momentos difíciles, en los momentos de tomar una decisión, parece ser que se nos olvida. Porque cuando la cosa se torna difícil, entonces decimos: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Quién dijimos que es Jesús? El camino. ¿En qué voy a creer, Señor, si lo que me dicen por un lado es una cosa, si lo que sucede aquí es otra? El Señor dice: yo soy la verdad. Y a veces sentimos que nos morimos por dentro y decimos: ya no tiene caso seguir en este mundo, ya no sirvo yo para nada, no estoy haciendo lo que debo hacer. Y el Señor nos dice: yo soy la vida. Se nos olvida que Jesús es todo en todo. Y entonces empezamos a tomar decisiones que no son buenas, porque se nos olvida, cuando hay una duda, a quién debemos acudir o a dónde debemos acercarnos. Y entonces cuando hacemos esto, nos empezamos a desviar del camino y nos vamos alejando cada vez más de la presencia de Dios. Y eso complica nuestras vidas y además retrasa las bendiciones y retrasa el propósito del Señor para cada uno de nosotros. No es que Dios se desespere, no es que Dios vaya a dejar de hacer el propósito en ti, pero simple y sencillamente, si ese propósito estaba trazado, nosotros nos encargamos de retrasarlo. Yo me encargo de que las bendiciones tarden en llegar a mi vida. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me sucede con mucha frecuencia. Yo voy por un camino que conozco, una calle, una avenida, etcétera, y he pasado cientos de veces por esa calle y hay un tope que ha estado toda la vida allí. Y cuantas veces paso, pego con el tope porque se me olvida que está allí. ¿Sí? A veces vamos por una avenida igual y sabemos dónde tenemos que salirnos para ir a tal lugar, pero nos distraemos y se nos olvida y nos vamos de largo, y esa desviación nos cuesta mucho tiempo y a veces nos da mucho trabajo poder regresar. Yo les voy a platicar
Para los que están aquí nunca lo habían oído, pero gente que me conoce alguna vez compartí y les platiqué esta anécdota. Yo viví durante 5 años en Los Cabos, y para ir de Los Cabos a Tijuana hay una sola carretera, no hay más. Es una carretera que se llama la Transpeninsular. Esa va de lado a lado de la Baja California. No hay otra manera de llegar a Tijuana, solamente por allí. Esa carretera la recorrí decenas de veces, 20, 30 veces en el tiempo que estuve allá. Sin embargo, un día que iba yo para Tijuana, hay un punto de la carretera donde hay una desviación. A lo largo de la carretera, por supuesto, hay muchas carreteras pequeñitas que van a los pueblos que están a los lados, ¿sí? Pero si tú quieres llegar a Tijuana, pues no te sales de allí y llegas, porque no hay otra, no puedes ir a ningún otro lado. Esa vez que yo iba, llegué al punto donde se abre el camino. Y después de haberlo pasado decenas de veces, me distraje porque cuando yo salí de la casa hacia Tijuana, no salí a la hora que a mí me gusta hacerlo normalmente. No lo hice como siempre lo hago, porque son 18 horas de camino y yo calculaba el tiempo para llegar a dormir a Tijuana. Ese día no pude salir a tiempo y salí tarde. Obviamente mi mente ya iba pensando, ya iba trabajando, que ya iba tarde. Tan fácil que hubiera sido parar en algún lado y dormir y se acabó, ¿verdad? Pero mi mente ya iba pensando, ya vas tarde. Ya iba yo desconcentrado en el camino. Cuando llegué a ese punto, a pesar de que lo había tomado muchas veces, ¿qué creen que hice? Agarré para el otro lado. Y empecé a caminar por una carretera más angosta, que llegó un momento en que se terminó. Pero a lo largo de todo ese trayecto, que fue más o menos como de 1 hora, hora y media, yo veía, no me latía, o sea, como que no me cuadraba el paisaje que yo estaba viendo con lo que estaba acostumbrado a ver. Sin embargo, ¿qué creen que hice? Seguí porque pues yo ya me había metido allí, pues por allí era, ¿verdad? Hasta que llegó un punto donde la carretera parecía terminarse. En ese momento ya me sentí perdido. ¿Y qué tuve que hacer? Pues buscar a alguien y preguntarle, oye, ¿cómo hago para regresarme? Porque yo iba para Tijuana. Encontré una persona y me dijo, no, mi amigo, pues por aquí nunca va a llegar a Tijuana. Por aquí va a llegar a otro lado. Regrésese hasta donde se perdió y ahí vuelva a tomar la otra dirección. Parecía una solución fácil, ¿verdad? ¿Es fácil? Cualquiera lo hubiera pensado, decir, pues ya me perdí, déjame regreso, ¿verdad? Pero no, mi mente en ese momento no lo cuadraba, o sea, como que no lo pensaba. Así nos sucede a nosotros cuando nos desviamos del camino. A lo largo del camino hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos hacen voltear para otro lado y nos hacen desviar nuestra atención de lo que deberíamos estar atentos. En ese momento, cuando viene la duda, no sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque ya traemos sobre nuestra espalda un montón de presiones, quizás depresión, corajes, angustias, decepciones, falta de, no sé, de dinero, problemas en la familia, en fin, todas esas cosas que en un momento dado te pueden hacer que tu atención se desvíe, que las cosas no salieron como tú pensabas que tenían que salir, que no cumplieron las expectativas, tú esperabas algo y ese algo no llegó. Y entonces, cuando estamos en ese momento, casi siempre, por no decir siempre, tomamos una mala decisión. En vez de seguir por el camino que ya conocemos, decidimos tomar para otro lado. ¿Y qué sucede? Lo que me sucedió a mí. Lo que me sucedió a mí en lo físico o en lo personal, sucede exactamente en lo espiritual.
comenzamos a caminar y a caminar y a caminar y a avanzar por ese camino que no es el camino correcto. Y empezamos a notar que las cosas se ven diferentes, empezamos a notar que el paisaje es diferente, empezamos a notar que en vez de avanzar, aunque estemos caminando, parece que estuviéramos detenidos o retrocediendo. Empezamos a notar que las cosas cada vez se complican más y cada vez están peor. Sin embargo, ¿qué hacemos? Como somos necios, como somos empecinados, seguimos de todas maneras caminando por ahí, a pesar de que ya nos dimos cuenta que ese no es el camino, como si esperáramos que más adelante ya se va a juntar con el otro, y eso no sucede nunca, porque cuando tú te desvías del camino, te sales y te sales, o sea, ya no hay manera de regresar, al menos no en esa dirección. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que me dijo este señor: dése la vuelta, mi amigo, y regrésese por donde venía, ¿verdad? Cuando esto sucede, no nos detenemos nosotros a pensar qué voy a hacer, porque eso sería lo más lógico y lo más inteligente. Detenerme y preguntarle a alguien que en ese momento quizás sepa más que yo. Cuando yo me acerqué a esta persona allá en la Baja California, pues yo no sé si ese señor estudió o no estudió, pero en ese momento yo estaba perdido y él no. Él sí sabía dónde estaba. Yo no. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Bajarme de mi ego, tener la humildad de acercarme a esa persona y decirle: ayúdame. Y esa persona me ayudó porque me dijo lo que tenía que hacer. En el plano espiritual, cuando estamos nosotros en una situación difícil, a veces nos cuesta mucho trabajo acercarnos a la persona adecuada, o ya no digamos a la persona adecuada, nos cuesta mucho trabajo hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y qué es? Buscar en la palabra del Señor la respuesta. ¿Tú quieres saber cómo debes actuar en un momento dado? Busca la palabra del Señor y allí vas a encontrar la respuesta. Ahí están todas las respuestas para todas tus dudas y todos tus problemas. Pero para que eso suceda, ¿qué tengo que hacer? Bajarme de mi ego, reconocer que estoy perdido, reconocer que necesito ayuda, y entonces sí, acercarme a quien puede ayudarme. Cuando esto sucede, como a mí me sucedió en mi viaje, el Señor te va poniendo a veces trabas, te va poniendo obstáculos, pero nosotros somos tan buenos para brincar eso que le sacamos la vuelta o que lo saltamos y hacemos como que no nos dimos cuenta. Como que el Señor habla y tú dices: no, pues no es para mí, es para el vecino. A mí no me está hablando, seguramente es al vecino al que le está llamando el Señor. Y entonces el Señor, llega un momento en que cuando ya estamos derrotados, cuando ya estamos de rodillas, cuando ya realmente hemos reconocido que estamos perdidos, el Señor nos dice: ven, regrésate por el mismo camino que te fuiste, regrésate. Llega hasta aquí y de aquí yo te voy a decir para dónde tienes que ir. Porque a veces la solución la tenemos enfrente de nuestras narices y no la vemos. A veces estamos tan ciegos que la solución está aquí y no la vemos. Hace algunos años, en la iglesia donde yo nací y donde yo crecí, hubo una serie de situaciones que no estaban saliendo bien. Y varias personas, varios líderes de la iglesia, nos pusimos en la tarea de orar para que el Señor nos diera dirección. Y yo estaba recordando que en ese momento el Señor me dio un versículo que lo compartí con mi pastor en ese momento y se los voy a leer a ustedes hoy. Está en Jeremías 31, del 19 al 21.
Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Estaba en Jeremías. Jeremías 31, versículos del 19 al 21. ¿Ya? Muy bien, amén. Dice, desde el 19 dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Enseguida habla el Señor, el versículo 20 habla el Señor. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y da una orden, una instrucción enseguida, dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Y el 22, pues bueno, ese no se los dije ahorita, pero lo vamos a leer la primera parte que dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija contumaz? Le está hablando obviamente al pueblo de Israel. Contumaz es una persona afanada, digamos, necia, que hace y hace y hace otra vez lo mismo. Entonces el Señor le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a andar perdida? ¿Hasta qué? Hasta que dejes de hacer lo que estás haciendo y te pongas a hacer lo que yo te digo. Y fíjense qué interesante está esto, porque aquí nos habla la palabra. Dice, primero habla de la persona, dice, luego que me arrepentí, me aparté y después reconocí mi falta. O sea, ¿qué tuve que hacer? Darme cuenta que estaba mal. Fue lo primero que tuve que hacer, darme cuenta que estaba mal. Pero dice enseguida, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Cuando habla de herir el muslo es, me causé daño yo mismo. Porque cuando nos culpamos, cuando nos metemos en la culpa, lo único que hacemos es hacernos daño nosotros mismos. Nos da vergüenza, no nos atrevemos a dar la cara y nos confundimos. Estamos confundidos. Confundirse es estar perdido. Dice, porque llevé la afrenta de mi juventud. Es decir, me confundí, estoy avergonzado porque traigo los mismos problemas, los mismos errores de toda mi vida. Los repito una y otra vez. Sin embargo, el Señor responde de una manera que en verdad es hermosa. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Ya hemos hablado que Efraín es una de las tribus perdidas, y a esa tribu de Efraín pertenecemos todos nosotros. Entonces, cuando el Señor habla de Efraín, habla de ti y de mí. Y nos está diciendo, ¿no eres hijo precioso para mí? ¿No te has dado cuenta cuán valioso eres tú para mí? Dice enseguida, no es niño en quien me deleito. No sé si a ti te ha pasado, si tú tienes hijos, que yo creo que sí, la mayoría tenemos hijos. Y cuando tú ves a tu niño, a tu niña, a tus hijos, te deleitas en ellos. Cuando están niños, cuando están pequeños, uno se derrite frente a estos niños. Prácticamente te roban el corazón, prácticamente se adueñan de tu voluntad, porque los ves tan hermosos y tan perfectos que todo tu ser se derrite al darte cuenta de la criatura tan hermosa que has hecho. Y entonces el Señor dice que todo el tiempo se está acordando de nosotros. Dice, mis entrañas se conmovieron, es decir, lo más íntimo de Dios se conmueve cuando a ti y a mí nos está yendo mal. Porque eso no es lo que Él quiere para nosotros. Dice enseguida, a pesar de que nos hemos equivocado, dice, ciertamente tendré de Él misericordia. Es decir, a pesar de todo lo que sucedió,
voy a tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque te amo, porque eres mi hijo amado, porque eres el hijo en quien yo me deleito, porque eres el hijo que mueve mis entrañas, porque por ti es que yo hice todo lo que hice. El Señor creó el universo no para darse gusto a Él. El Señor creó este mundo para ti y para mí. Esta creación tiene un objetivo y tiene un destinatario, y eso somos nosotros. El Señor creó todo lo que tú ves para nosotros, pero nosotros nos hemos encargado de perdernos en la distracción del mundo y no nos damos cuenta de lo maravilloso y amados que somos para el Señor, porque es un Padre que nos cumplió en todos los aspectos. En este mundo tenemos todo lo que necesitamos siempre y cuando caminemos conforme al plan de Dios. Y no nos va a faltar absolutamente nada. Enseguida dice, ya viene ahora sí la instrucción, establécete señales. Es decir, si tú ya has caminado por este camino, ve poniendo señales. ¿Recuerdan un cuento que nos contaban de niños de Hansel y Gretel? Que iban soltando migajas para regresar por el camino. Bueno, ahí eran señales muy endebles porque se las comieron los pájaros, si recuerdan, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice, establece señales. Tú ve poniendo, donde vayas caminando, cada paso ve poniendo una señal. ¿Para qué? Para que cuando tú estés confundido sepas por qué camino vas a regresar. Y luego dice, establécete mojonas altas, ¿sí? Dice, no, se me fue la palabra, majanos, perdón, majanos altos. ¿Altos para qué? Los majanos son una especie de postes altos. ¿Para qué? Para que desde lejos tú los puedas ver, para que tú sepas dónde está el lugar a donde tú tienes que ir, dónde es el lugar correcto y el camino correcto. Y dice, nota atentamente la calzada, es decir, pon atención en el camino, no te distraigas, no te salgas, no te desvíes, porque como dijimos al principio, Jesús es el camino y la verdad y la vida, pero enseguida dice Jesús, y nadie viene al Padre sino por mí. El objetivo de que Jesús sea el camino, la verdad y la vida es que nos lleve directo al Padre. Por eso, el único camino que nosotros deberíamos seguir es el de Jesucristo. ¿Para qué? Para garantizar que nuestro destino, estar junto al Padre, se va a cumplir. Porque si tú te desvías, no se va a cumplir. Déjame decirte que vamos a andar errando, vamos a andar dando tumbos por todos lados y no vamos a poder llegar al lugar donde tenemos que llegar, que es a la presencia del Padre. Si tú piensas que en un momento dado Dios se olvidó de ti, déjame decirte que Dios nunca se olvida de nosotros. Él siempre está al pendiente de nosotros. Él siempre sabe no únicamente lo que quiere para nosotros, Él siempre sabe lo que vamos a hacer. De tal manera que a Dios no lo sorprende nada ni nadie. Si tú crees que Dios lo tomaste por sorpresa, déjame decirte que no. Dios sabe perfectamente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero nos deja que caminemos. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos atentos en ese camino. Él quiere que estemos pendientes de cada paso que damos. Y ese paso tiene que ser uno por uno y firme. Si yo siento que el siguiente paso me va a costar trabajo, me debo detener. Si yo siento que el siguiente paso me va a sacar del camino, debo hacer un alto. ¿Para qué? Para meditar, para recapacitar, para no desviarme del objetivo que debo tener en el Señor. Seguramente, por nuestra propia naturaleza humana, vamos a seguir cometiendo errores. Porque el dejar de cometer errores, pues solamente que no estuviésemos vivos. Mientras estemos vivos, lo más seguro es que nos vamos a seguir equivocando. Y eso es algo natural en nosotros.
pero Dios lo sabe. Por eso Dios nos pone las herramientas y nos pone los medios para poder estar bien y estar con Él. Perdón. Cada vez que nos equivocamos, tenemos la oportunidad de corregir, porque tenemos un Dios que su misericordia y su amor es infinito. ¿Cuántas veces? No sé, las que sean necesarias. 1, 2, 10, 100, 1000. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad de corregir. Porque déjame decirte que una vez que partamos de aquí, lo que se hizo y lo que no se hizo, ya no se puede. Ya no hay manera. Dice el Señor, buscadme mientras puedo ser hallado. Para hallar al Señor necesitamos estar vivos, porque vivos es como nosotros le buscamos y le podemos encontrar. Ya una vez que estemos muertos, pues definitivamente no. Tenemos que aprender a abrazar las promesas del Señor, pero también aprender a soltar todas aquellas cosas que nos estorban en nuestro caminar. Todo aquello que se ha convertido en un peso, ya sea personas, situaciones, enfermedades, cualquier cosa que a ti te está impidiendo avanzar, tienes que soltarla. Tienes que hacerla a un lado y deshacerte de ella, porque lo único que hace eso es estorbar tu camino. Nosotros muchas veces nos aferramos a ese tipo de cosas y en realidad a quien deberíamos aferrarnos es a Jesús. Si tú te aferras a Él y oras, no para que no te sueltes tú, sino para que no te suelte Él, porque nosotros como seres humanos tendemos a soltarnos. Y nada más, fíjense bien, cuando nosotros estamos agarrados de algo nos cansamos y lo soltamos. Y en ese soltar a veces se nos va la vida. Sin embargo, el Señor nunca te suelta. Si tú le pides, tómame y no me sueltes, créeme lo que Él no te va a soltar nunca. Y te vas a caer, sí te vas a caer. Pero Él nunca te va a dejar solo y te va a levantar las veces que sea necesario levantarte. 7 veces cae el justo, pero es levantado, dice la palabra. O sea, no importa cuántas veces nos caigamos, siempre el Señor nos va a levantar. Hay un salmo que también todo el mundo conocemos, que es el Salmo 1. Yo les he dicho que me encanta el libro de los Salmos a mí. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Así dice la palabra. Obviamente, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pues yo creo que de todos los que estamos aquí y de los que nos ven allá, no hay quien de la tralla. ¿Quién de nosotros no ha andado en consejo de malos? ¿Quién no le ha hecho caso a las malas compañías, a los malos amigos, a los malos consejeros? ¿Quién de nosotros no le ha hecho caso? Todos hemos caído en eso. Dice, ni anduvo en camino de pecadores. ¿Quién de nosotros no ha andado en camino de pecadores? Todos hemos andado allí y todos nos hemos dado de topes y nos hemos lastimado. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un escarnecedor es alguien que se burla, alguien que todo, como decimos vulgarmente, que todo le vale, que no le importa nada. Y se burla de todo, se burla de la vida, se burla de Dios, se burla de todas las cosas. Entonces, si analizamos este primer versículo, pues yo creo que ninguno damos la talla, ¿verdad? Ninguno seríamos bienaventurados.
Porque el único que nunca anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecado, ni se sentó en silla de escarnecedores, es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él da esta talla. De nosotros, ninguno solo. Pero dice enseguida, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Ahí sí ya podemos aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque si para mí la ley del Señor, la palabra de Dios, se convierte en mi delicia, si medito en ella día y noche, entonces podré ser, como dice el versículo 3, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Ustedes han visto algún árbol que esté plantado junto a un arroyo o una laguna o un lago? ¿Cómo son esos árboles? Grandes, frondosos, hermosos. Nunca están secos, ¿verdad? Sus hojas, no digo que no se caigan, porque sí se caen, pero parece que no se cayeran porque todo el tiempo tienen hojas verdes. ¿Por qué? Porque están plantados junto a las corrientes de agua. Es decir, las corrientes de agua a las que se refiere la palabra es precisamente a la palabra de Dios. Si estamos plantados junto a esta corriente de agua, nunca nos vamos a secar. Y el fruto que vamos a dar va a ser bueno y en su tiempo. Pero dice además que todo lo que hagamos, ¿qué dice? Prosperará. ¿Qué significa prosperar? Prosperar no significa únicamente en el aspecto económico. Cuando yo estoy en paz, cuando yo he encontrado a mi pareja, cuando puedo vivir una vida tranquila, cuando puedo estar concentrado y meditando en la palabra de Dios y siguiendo su camino, entonces yo soy una persona próspera. Eso es prosperidad. Porque hay gente que tiene tantísimo dinero que lo único que tiene es eso, dinero. Pero tú y yo tenemos un tesoro más valioso que se llama Cristo Jesús. De manera que si tú te aferras al Señor, créeme lo que no te va a faltar nada. ¿Cuál es entonces el propósito de esta prédica del día de hoy? Que tú te convenzas de que toda tu atención, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu vida tiene que estar siempre en el Señor. Si tú te mantienes en ese camino, te va a ir bien. No te quiero decir que es un camino como un lecho de rosas. No, porque la vida cristiana no es eso. Quien piense que porque ya llegaste a los pies del Señor ya no vas a tener problemas, está mal. Si alguien te lo dijo un día, no le creas. Eso no es cierto. Porque a los que buscamos del Señor, ¿qué crees? Somos los más atacados. Pero tenemos una ventaja sobre todos los demás. Tenemos un abogado al cual recurrir cuantas veces sea necesario. Ese abogado se llama Jesucristo. Y dice la palabra que es el sumo sacerdote por excelencia. ¿Por qué? Porque Él no desconoce nuestras debilidades de hombre. Él se hizo hombre para conocernos en nuestras debilidades y en nuestras fallas. Él sabe lo que tú sientes, Él sabe lo que tú piensas, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe dónde fallamos. Por eso tenemos ese abogado que siempre está para defendernos. No te sueltes del Señor, no te distraigas, no quites tu atención de Él. Y si en un momento dado el enemigo te ataca y te quiere distraer o sacar del camino, detente. Acércate primero a la palabra y enseguida busca ayuda de quien esté a tu lado o a quien tengas cerca. Si hacemos esto, entonces podremos parecernos más al varón perfecto, al varón de quien nos habla el salmo que acabamos de leer.
Acuérdate también que para Jesús no hay nada imposible. Tú y yo lo único que necesitamos es no soltarnos de Él, tener la fe suficiente para creer que Él puede hacerlo, no una vez, no dos, no 10, todas las veces que sea necesario. Tener la fe de saber que la respuesta y la seguridad y mi estabilidad está en Él y solamente en Él. Y entonces, como dice la palabra, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que creer. Es la única manera en que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas. Amén, amén y amén.